¿sí? Para definir claramente cuándo estábamos hablando de estatus epiléptico, más que nada porque tiene implicancias terapéuticas. Siempre el más estudiado y el más frecuente y el que más van a ver en una guardia es el estatus epiléptico no convulsivo. En este caso se definió como primer tiempo, momento en el cual hay que iniciar tratamiento en el estatus epiléptico tónico-clónico, 5 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de los 5 minutos uno corre riesgo de que esa crisis se haga lo suficientemente prolongada y lo suficientemente refractaria. Entonces, un paciente que está convulsivando por 5 o más minutos ya debería empezar tratamiento porque se lo considera un estatus epiléptico. Y después se definió un segundo tiempo en lo que respecta al manejo de estos pacientes, que es el momento a partir del cual, si el estado epiléptico persiste, tiene riesgo de generar algún tipo de injuria neurológica con secuelas a largo plazo. Y en el tónico clónico, como yo les digo que es el más estudiado y el que más van a ver, son 30 minutos. O sea que a los 5 minutos ya tiene que el paciente recibir algún tipo de tratamiento farmacológico y a los 30 minutos es cuando, si persiste, es que aparecen los riesgos de consecuencias a largo plazo. Y si vamos a la definición de las guías, ¿sí? De neurología, esto es del Lancet, lo define como la actividad convulsiva prolongada que amenaza todos los mecanismos compensatorios corporales que se requieren para mantener una correcta homeostasis. Y en general se debe, o se plantea que se debe a un deterioro de los mecanismos endógenos que serían los responsables de finalizar, sí, la crisis epiléptica. No voy a ahondar demasiado en la fisiopatología porque me parece que no tiene demasiado sentido, sí saber que hay un exceso de activación excitatoria neuronal, sí, mediada por el glutamato y que actúa básicamente sobre los receptores NMDA, con una disminución de la neurotransmisión inhibitoria mediada por todo lo que sea neurotransmisión GABA. Esto simplemente lo puse no para que repasemos toda la fisiopatología ni todos los cambios que se producen con una crisis comicial, sino para que vean en este gráfico que los cambios que genera una convulsión se empiezan a producir desde los primeros milisegundos de inicio, inclusive pueden persistir hasta días o semanas, ¿sí? Con alteraciones ya sea de la expresión de los genes, de alteraciones en el ADN, en el ARN neuronal, y eso sería responsable de las consecuencias a largo plazo que puede tener un estatus epiléptico. Después del stroke, ¿sí? Es la emergencia neurológica más frecuente, con una mortalidad que es considerable, y fíjense que es bastante alta, ya sea en el estatus epiléptico refractario, ¿sí? Por lo que implica no poder controlar una crisis, y también en el estatus epiléptico no convulsivo, porque en general es un diagnóstico que muchas veces se puede pasar por alto y que genera que se retrase el tratamiento y por ende mayores secuelas y mayor mortalidad. Asimismo, los pacientes van a tener mayor mortalidad según si tienen mayor edad, mayor alteración de nivel de conciencia, más comorbilidades, también va a depender de la causa subyacente. En un adulto, sí, que no se conocía epiléptico, siempre hay una causa subyacente a la convulsión. Esto es diferente de los niños o de los pacientes que ya se saben que tienen diagnosticada epilepsia previa. Sí, cuanto más dure la convulsión y si el tratamiento que se instaura es inapropiado, también se asocia a mayor mortalidad. Y todo esto se debe a que una crisis comicial no solo va a generar alteraciones a nivel cerebral, sino a nivel de todo el organismo, ¿sí? Porque a nivel hemodinámico puede generar deterioro, ya sea con hipotensión o muchas veces hipertensión, puede generar insuficiencia cardíaca y eso llevar al shock, pueden generar hipoxemia con insuficiencia respiratoria. Las convulsiones que persisten pueden generar rhabdomiólisis, la rhabdomiólisis liberar mioglobina, que saben que es un tóxico a nivel renal y esto da insuficiencia renal. Da una serie de manifestaciones autonómicas y de alteraciones metabólicas que cualquiera de ellas muchas veces puede llevar al fallecimiento del paciente. Y en lo que respecta a la etiología, como les hice hincapié, en un adulto que no se conocía epiléptico previo, siempre hay una causa subyacente, por eso hay que pensarla y por eso hay que buscarla. En lo que respecta a la etiología, se pueden dividir, a grosso modo, en agudas o crónicas, ¿sí? Dentro de las agudas, las más frecuentes son el ACV y las alteraciones metabólicas, con un 22 y un 15% de frecuencia respectivamente. Si bien esas son las más frecuentes, las más graves dentro de las alteraciones agudas son las que se generan, ¿sí? Por hipoxia o por anoxia. Un paciente que está hipoxémico mucho tiempo por algún tipo de patología respiratoria y eso genera convulsiones son de peor pronóstico.
y la anóxica es la que se ve posparo cardíaco. ¿Sí? Un paciente posparo cardíaco que desarrolla convulsiones tiene más de un 70% de mortalidad. Y dentro de las crónicas, si bien las más frecuentes son las bajas concentraciones de drogas antiepilépticas en sangre, ya sea porque esté mal prescripto o porque el paciente no tenga una adherencia adecuada al tratamiento, la otra causa también son las remotas sintomáticas. Las remotas sintomáticas son un paciente que quizá ha tenido un tumor, que se operó o ha tenido un trauma en algún momento o ACV que durante mucho tiempo no se manifestó y que en algún momento aparecen las convulsiones. Esas son las más frecuentes. Y dentro de las crónicas, las que tiene mayor mortalidad, obviamente es la que tiene etiología tumoral. Esta clasificación, sinceramente, me parece demasiado engorrosa, me parece que a los neurólogos les debe encantar, pero para una guardia general no tiene demasiado sentido. Sí, simplemente saber que el estatus epiléptico se clasifica básicamente en si tiene prominentemente síntomas motores o no. Los síntomas motores, el que más conocen, son el tónico clónico, que es sinónimo de tónico clónico es convulsivo, ¿sí? El estatus epiléptico convulsivo es lo mismo que decir tónico clónico. Después pueden tener las mioclonías, las crisis tónicas, hiperkinéticas, etcétera, que no la van a, difícilmente lo vean en una guardia. Y dentro de los que no tienen síntomas motores, me gustaría recalcar que pueden presentarse algunos con coma u otros sin coma. Y dentro de los que no tienen coma, las manifestaciones neurológicas, chicos, son de las más variadas. Puede ser afasia, un aura, síntomas auditivos, gustatorios, o sea, un paciente con delirium. Pueden ser cualquier síntoma neurológico, puede estar siendo la manifestación de un estatus epiléptico no convulsivo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque un paciente que se presenta en coma, muchas veces a la guardia, y uno no le encuentra ni una causa estructural, ni una causa metabólica, ni tóxica, ni infecciosa, ya hizo todo, y no le encuentra una causa para el deterioro del estado de la conciencia, tiene que pensar que puede ser un estatus convulsivo no epiléptico y diagnosticarlo, ¿sí? Porque obviamente esto va a tener una importancia pronóstica, porque cuanto más me demore en pensarlo, más me voy a demorar en empezar tratamiento y por ende más difícil va a ser de controlar y el paciente va a tener peor evolución. Y en lo que respecta al diagnóstico del paciente que se presenta con una convulsión o un estatus epiléptico eh, a la guardia, eh, siempre obviamente en el interrogatorio va a ser dirigido al familiar o al servicio de emergencias que lo traiga, pero siempre indagar antecedentes de alguna enfermedad neurológica previa, ya sea que haya tenido recientemente un trauma de cráneo, una ACV, un tumor, que sea epiléptico previo quizá, qué medicación estaba tomando, cómo la estaba tomando, si tenía controles, si el paciente es adicto a algún tipo de droga ilegal o consume algún tipo de fármaco que pueda ser proconvulsivo, sí, indagar quizás si es diabético, porque la convulsión puede ser una manifestación clínica de una hipoglicemia también, entonces un correcto interrogatorio. Y después, pensando en que la causa puede ser estructural, puede ser metabólica o puede ser tóxica, siempre sacar un laboratorio, ¿sí? Para ver tóxicos y todas las alteraciones metabólicas. Ahí vamos a pedir ionograma, estado ácido base, función renal, función hepática. Podemos pedir tóxicos en orina. La glicemia en general le van a hacer una Q-check cuando lo están evaluando inicialmente y ya se van a dar cuenta. Si ustedes logran controlar el estatus epiléptico sin necesidad de que sea un paciente que que necesite urgentemente terapia, ya ahí pueden abrir más el panorama y quizás llevarlo a hacer una neuroimagen como es una tomografía, que es lo que está más a mano, es lo que se hace más rápido y es lo que nos ayuda a descartar las causas más urgentes que puedan llegar a tener una resolución quirúrgica. Y bueno, ya de ahí en más, los pacientes pueden ser candidatos o hacer una resonancia, si en la tomografía no salió nada. El electroencefalograma sirve para documentar, obviamente, que la actividad es comicial, es para buscar el foco epileptógeno, y hay muchas terapias intensivas que cuentan, nosotros no tenemos en el Evaperón, en lo que se llama electroencefalograma continuo, que sirve para evaluar también en los estatus epilépticos refractarios la respuesta sí al tratamiento. Porque muchas veces el paciente con el tratamiento cede la actividad motora, pero no cede la actividad cortical. Entonces uno quizá clínicamente piensa que ya lo controló y en realidad la actividad cortical persiste. Y a la hora de manejar estos pacientes, que bueno, creo que es lo que más les interesa a ustedes, hay muchas guías de manejo, todas dicen más o menos lo mismo,
Y sí hay que tener en cuenta que la evidencia científica que lo avala no es del todo fuerte, porque si estamos pensando que es una patología que es potencialmente mortal y que hay que actuar rápido, es muy difícil desarrollar estudios científicos que generen evidencia sólida y fuerte. Si tengan en cuenta esto. Cuando uno empieza tratamiento para el estatus epiléptico, el 80%, ¿sí?, es el que va a responder en los primeros 30 minutos y hay un 20% restante que no. Después vamos con ese otro 20%. Y tener en cuenta que el inicio del tratamiento es dentro de los 5 minutos, ¿sí? Si el paciente, como les dije antes, 5 minutos está con una crisis epiléptica, tiene que empezar tratamiento. El objetivo de esto es, por un lado, cesar la actividad cerebral, prevenir, ¿sí?, que recurra esa crisis y siempre, como les hice hincapié antes, en el adulto, diferente de los niños, siempre hay una causa subyacente. Por ende, hay que buscarla y hay que tratarla. Históricamente se dividieron como fármacos de primera, segunda, tercera y cuarta línea. Esto ya no se nombra así. En general en las guías se habla de tratamiento de emergencia inicial, donde entrarían en juego las benzodiazepinas, terapia urgente de control de la recurrencia, perdón, se escucha el perro de fondo, que ahí entran en juego todo lo que sean las drogas antiepilépticas para controlar la recurrencia, ¿sí?, de la crisis, y después ya entraríamos en lo que es el tratamiento del estatus epiléptico refractario. Siempre tener en cuenta que el objetivo del tratamiento es que dentro de los 60 minutos la actividad comicial haya cesado. Esto es para prevenir básicamente las secuelas que puede llegar a generar. Esto es un cuadro donde más o menos resume cómo debería actuar un médico, ¿sí?, en la guardia que está recibiendo al paciente, ¿sí?, con un estatus epiléptico. Siempre que llega el paciente, primero asegurar los signos vitales, ¿no? Ver la presión, ver la saturación de oxígeno, ver la vía aérea, sí, hay que posicionarlo, si necesita oxígeno, hay que aportarle oxígeno. Inicialmente siempre va a ser de forma no invasiva. Prevenir las lesiones que pueda generar el hecho de que esté teniendo una crisis tónico-clónica, no meterle los dedos para abrirle la boca porque corren riesgo, obviamente que en una crisis la mordida es muy fuerte y corren riesgo de lesionarse, o sea que eso que han visto muchas veces hacer o a veces en la tele de meter los dedos para intentar abrir la boca y esas cuestiones no se hacen, hay que intentar asegurar la vía aérea de otra forma. Los signos vitales, como les dije, mantener la presión si necesita expansión con líquidos, ponerle una vía, sacarle un laboratorio, hacerle una Q-check y ahí mismo, a los 5 minutos, ya tiene que tener hecho una benzodiazepina. Ahora después vamos a repasar un poco de las benzodiazepinas. Y una vez que tiene puesta la benzodiazepina, independientemente de que la crisis, porque esto lo preguntan frecuentemente, independientemente de la crisis haya cesado o no, hay que poner una droga para control de la recurrencia. Si no basta solo con la benzodiazepina, hay que pensar en otros fármacos, que ahí después también los vamos a repasar, pero que básicamente en las guardias lo que más tienen disponible es fenitoína. Obviamente que si el paciente cede y nos permite un examen neurológico completo, hay que hacerlo. En el laboratorio, como les dije, hay que buscar causas metabólicas y causas tóxicas. Si lo permite, hacer una tomografía, una APL o lo que sea necesario para el diagnóstico. Pero si con estos dos fármacos no controla la crisis y el paciente persiste, es lo que pasa a denominarse estatus epiléptico refractario y es un paciente de resorte del intensivista que va a terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer en guardia básicamente es una benzodiazepina y una droga anticonvulsivante para prevenir que la crisis recurra. Dentro de las benzodiazepinas, lo que van a tener disponible es diazepam, lorazepam y midazolam. ¿Algunas diferencias entre ambos? En general, en los estudios, el lorazepam el que más resultado ha dado, por ende, es el que deberían elegir si lo tienen disponible. ¿Cómo es la dosis? Una ampolla. ¿Sí? Se la pueden calcular por miligramo por kilo de peso, pero lo más fácil es hasta una ampolla por dosis que se infunde en 2 minutos. Lo mismo el diazepam es hasta una ampolla que se infunde en 2 minutos. Todas las benzodiazepinas generan los mismos efectos adversos que en el agudo básicamente son hipotensión y depresión respiratoria. Algunas pequeñas diferencias. El diazepam es mucho más en realidad liposoluble que el lorazepam. Entonces quizá en segundos, 10, 20 segundos, ya pueden llegar a ver el efecto del fármaco.
pero como es tan liposoluble, tiene rápida redistribución en tejido adiposo y eso genera que el efecto de acción sea mucho más corto que el lorazepam. Quizá tiene un efecto de acción de 20 minutos, ¿sí? E inclusive los que responden, ¿sí? Un 50, un 80% de los pacientes responden al diazepam, pero de eso a las 2 horas ya el 50% recurrió. Por eso insisto en que es tan importante poner una droga antiepiléptica. El lorazepam, sí, generalmente empieza un poco más tarde, tarda 2 minutos en empezar a hacer efecto, pero el efecto de acción dura entre 4 y 8 horas, ¿sí? Son fármacos que también se puede repetir, inclusive una segunda dosis, si es necesario, a los 5 minutos de la primera. El midazolam no está tan estudiado como el lorazepam y el diazepam. Se ha probado en forma intramuscular en el prehospitalario, sí, cuando es un paciente que no tiene vía periférica, no tiene un acceso venoso por el cual pasar, porque el lorazepam y el diazepam se hacen en forma endovenosa para la crisis convulsiva. El midazolam se puede hacer en forma intramuscular, está estudiado en forma intramuscular. Hay un estudio donde dice que en el prehospitalario, ahora después se los voy a mostrar, puede llegar a ser tanto o más efectivo que el lorazepam, pero está avalado solo para eso, en forma intramuscular, en el prehospitalario, cuando no hay otra medicación para hacerle al paciente. Esto es uno de los estudios que avala más que nada, sí, la eficacia del lorazepam por sobre el diazepam. Este también, parecido. Y este es el que les comentaba, donde se estudió el midazolam intramuscular versus el lorazepam endovenoso, y dice que podría ser tanto o más efectivo, ¿sí? Para el tratamiento en el prehospitalario. Pero en una guardia, si tienen lorazepam, mejor. Tiene más, dentro de la poca evidencia que hay, tiene más evidencia. Eso con respecto a las benzodiazepinas. Dijimos que una vez que ya le pasó el fármaco, entre los más o menos 10, 20, 15 minutos, ya tiene que tener colgada una droga para control de la actividad epiléptica. ¿Cuáles son esas drogas? Se puede usar fenitoína, se puede usar ácido valproico, se puede usar fenobarbital, se puede usar levetiracetam, todos con moderada calidad de evidencia. ¿Qué es lo que van a tener en la guardia? Fenitoína. Sí, la fenitoína se hace a dosis de 20 miligramos kilo y no se puede infundir más de 50 miligramos por minuto. Esto obviamente que según el peso del paciente van a tener que hacer los cálculos. ¿Por qué? Por los efectos adversos. Cuanto más rápido se infunda, tienen más riesgo de irritación local, más riesgo de hipotensión, más riesgo de arritmia. Entonces habría que respetar esa velocidad de infusión. Siempre recordar, la fenitoína se pasa en solución fisiológica, ¿sí? Precipitan dextrosa, precipitan Reyer lactato, solo se pasa en solución fisiológica. Los norteamericanos tienen otro fármaco, que es la fosfofenitoína, que es un profármaco, ¿sí? De la fenitoína, que se metaboliza fenitoína por estearasas plasmáticas y tiene menos riesgo de estos efectos adversos, por ende se puede infundir hasta 3 veces más rápido. Eso sería un poco la diferencia de la fosfofenitoína, que la van a leer si leen literatura, si leen guías en inglés, porque bueno, es la que ellos usan. El fenobarbital es otro fármaco que nosotros tenemos bastante disponible porque es un fármaco viejo, barato, que quizá los americanos ya no lo usen, pero bueno, nosotros en nuestro país lo tenemos. Y también la dosis es igual a la fenitoína, 20 miligramos kilo, la velocidad de infusión es más o menos similar, pero el fenobarbital genera mucha mayor hipotensión y mucha mayor depresión respiratoria y sedación en el paciente. Entonces a veces cuesta evaluarlos en la recuperación posterior, ¿sí? Quedan muy sedados los pacientes con el fenobarbital y genera mucha inestabilidad hemodinámica. Tanto la fenitoína como el fenobarbital se puede repetir una segunda carga a mitad de la dosis. Otro fármaco que también van a leer es el valproato, ¿sí? Acuérdense que es muy hepatotóxico y podría ser al menos tan efectivo como la fenitoína y posiblemente superior según algunos estudios. Y otro que está de moda es el levetiracetam. Nosotros en el hospital ya tenemos la dosis de 1 a 3 gramos en dosis de carga, y también la evidencia viene de estudios pequeños, aleatorizados y observacionales. No está del todo estudiado prospectivamente, pero por tener pocas interacciones con otros fármacos, por poder usarse, o sea, no se metaboliza en forma hepática, sí hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Es un fármaco con pocos efectos adversos, o sea que es bastante amigable. Viste un estudio, uno de los más recientes, que se publicó, ay, perdón, hace un año en el New England,
donde compara levetiracetam, fosfofenitoína y valproato, y se lo resumo, lo que dice es que a los 60 minutos todos controlan de la misma forma la crisis y todos tienen el mismo porcentaje de eventos adversos. Por ende, la elección va a basarse en la disponibilidad que uno tenga. En las guardias lo que van a tener es fenitoína, apréndanse la fenitoína y sepan usar la fenitoína. Bueno, ustedes le hicieron este tratamiento en la guardia. Lo que debe pasar es que el paciente responda y que en 10, 20 minutos más o menos empiece a recuperar el estado de conciencia. ¿Qué puede pasar? Que con el tratamiento que uno le hizo quede muy sedado el paciente y no termine de responder, o que la crisis motora se transforme en no convulsiva. Y como les dije, si bien el paciente no tiene la crisis, o sea, los movimientos anormales, pero la actividad comicial a nivel cerebral persiste. La única manera de diferenciar esto, si uno lo sospecha, es hacer un electroencefalograma. No van a tener otra manera de diferenciarlo. Y como les dije antes, el estatus epiléptico, el 80% responde al tratamiento inicial, pero hay un 20% que no responde ni a la benzodiazepina ni a la droga anticonvulsivante, y son los que se llaman estatus epilépticos refractarios. Sí, pues el tratamiento de esta patología es totalmente controvertida. Imagínense que, como les dije, el paciente puede morirse, por ende los estudios difícil de hacerlos. Y acá los fármacos que tienen disponibles para tratarlo son anestésicos como el midazolam, el propofol, y también entran en juego los barbitúricos. ¿Sí? Los americanos usan pentobarbital, que es lo que tienen disponible, los europeos y nosotros tiopental. Sinceramente el tiopental ya se usa en poco y nada, inclusive hay poca disponibilidad de tiopental porque como no se usa tampoco se comercializa demasiado. Y tener en cuenta, como les dije antes, este tratamiento, chicos, bueno, yo hago terapia intensiva y es lo que me gusta, pero no es lo que van a hacer en la guardia. Se los comento simplemente para que lo conozcan y sepan que existe, pero no es nada que vayan a hacer en la guardia. El paciente que eh, recibe estos fármacos está en respirador, intubado, con monitoreo hemodinámico, ¿sí? Con un control donde se pueda hacer de electroencefalograma continuo y donde no se pueda, al menos en forma seriada, o sea que no son pacientes que vayan a ver ni en una sala general ni en una guardia. Y dentro del refractario hay un subtipo que se llama superrefractario, que existe y es el que persiste por lo menos 24 horas, y también está el superrefractario prolongado. Yo este lo vi una vez en mi vida y es el que persiste por lo menos 7 días a pesar del uso continuo de anestésicos. Y les nombro simplemente para que sepan que existe porque también está de moda entre los neurólogos, dos síndromes clínicos, que uno es el estatus epiléptico refractario de reciente comienzo, que es un paciente que no tenía una epilepsia previa y se presenta de golpe con un estatus epiléptico, donde no se le encuentra ni una causa estructural, ni tóxica, ni metabólica, y son pacientes que en la mitad de los casos lo que tienen es una encefalitis autoinmune o una paraneoplásica. Lo digo como para que sepan que esto existe y como para que lo piensen como una causa así rara de estatus epiléptico. Y los que no se les termina de diagnosticar una causa, que es la otra mitad, son los que se llaman de etiología desconocida. Y hay otro subtipo, también esto yo lo vi una sola vez en esta misma paciente que fue un superrefractario prolongado, que es el síndrome de epilepsia relacionada con una infección febril, que no es la convulsión febril de los niños, ¿sí? Esto es un subtipo del síndrome anterior, donde lo que se requiere para el diagnóstico es que el paciente haya tenido una enfermedad febril infecciosa dentro de las 2 semanas o hasta 24 horas previo al inicio del estatus epiléptico. ¿Sí? Abarca todas las edades, se pueden ver en adultos, y la diferencia con la convulsión febril de los niños es que en los niños en general la fiebre se presenta dentro de las 24 horas, durante o inmediatamente después de la convulsión, sí, pero no tanto tiempo antes. Y como les dije, a la hora de tratar el estatus epiléptico refractario, los fármacos que tenemos disponibles son midazolam y propofol, primero, también hipotensan mucho, dan mucha depresión respiratoria, son anestésicos, o sea, por ende el paciente está, como les dije, dormido en respirador y con monitoreo hemodinámico en una terapia intensiva. Y los barbitúricos, donde hemos usado pocas veces tiopental, tiene, como les dije, generan los barbitúricos mayor hipotensión,
mayor depresión cardíaca, tienen vida media muy prolongada, entonces cuando uno lo suspende tiene que esperar muchísimo para que el paciente vuelva a responder. Son muy tóxicos, o sea que los barbitúricos prácticamente no se usan, excepto casos extremos, como estos superrefractarios prolongados, por ejemplo. Y este estudio que los compara, van a ver que el midazolam, que es el más barato, el más disponible, y el más inocuo, si se quiere, comparándolo con los barbitúricos, es el más efectivo y el que se asoció a menor mortalidad. Por ende, el midazolam es un buen fármaco para tratar el estatus epiléptico refractario. Y después van a ver ahí abajo, sí, toda una lista de cosas que se han probado, que ninguna mostró evidencia alguna, por ende ni la ketamina, ni los esteroides, ni los anestésicos inhalatorios, inmunomoduladores, nada de eso tiene evidencia, por ende nada de eso se hace. ¿Hasta dónde se titula? Sí, son drogas que se hacen con bomba de infusión continua, o sea, al paciente le pasa continuamente el fármaco y el objetivo es que cese la actividad comicial. Hay que mantenerlo por lo menos hasta 24 o 48 horas posterior a que sea controlado y siempre el paciente debe haber recibido y debe estar impregnado con una droga antiepiléptica en forma previa. Y esto lo puse un poquito a modo de resumen, ¿sí? Ahí tracé una línea donde arriba está lo que van a hacer una guardia general y abajo lo que es resorte del intensivista. En los primeros minutos, diagnóstico, medidas generales, apenas llega el paciente. 5 minutos no respondió, benzodiazepina. ¿Qué le hacen? Una ampolla de lorazepam. Infúndanla lento en 2 minutos. Si no tienen, diazepam. Y ahí nomás ya empiezan a preparar y le dan indicación al enfermero para que le prepare la fenitoína, ¿sí? 20 miligramos kilo para un paciente de 70 son 1.400 miligramos. La ampolla es de fenitoína es de 150. Sí, más o menos, para que tengan una idea, en general, una carga de fenitoína suele ser más o menos de 10 ampollas. ¿Sí? Y eso no lo pueden pasar a más de 50 miligramos minuto. Entonces, esos 1.400 lo dividen por 50 y le calculan los minutos en el cual lo tienen que pasar. Evaluación inicial del laboratorio, si le tienen que hacer después tomografía, PL, obviamente si el paciente respondió. Y si con todo esto que le hicieron no respondió, va a terapia intensiva. Y ahí las opciones son los anestésicos, los barbitúricos, se puede repetir dosis de benzodiazepina, como les dije, se puede repetir carga de fenitoína. Nosotros muchas veces usamos un paso intermedio, posterior a la carga de fenitoína, usamos la carga de fenobarbital y si ahí quizá no responde, inducimos el coma, ¿sí? Con midazolam o propofol. Pero como les dije, no hay un lineamiento tan fuerte por la falta de evidencia científica sólida, ¿sí? Pero bueno, todo esto es lo que pueden hacer ante un paciente, ¿sí? Que se presenta con un estatus epiléptico. Bueno, espero que se haya entendido. Pregúntenme todas las dudas que tengan y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, perfecto, me encantó, fue contra claro. A ver, acá tenemos algunas dudas. ¿Se puede dar en el prehospitalario diazepam intramuscular? No tiene, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Como poder se puede, lo que pasa es que va a tardar mucho más en hacer efecto que el midazolam, probablemente. Como poder se puede. Dosis, ahí veo que dice el midazolam, es 2/3 de la ampolla, son 10 miligramos. Claro. En general, les va a convenir el midazolam, es el que tiene más evidencia, sí pueden hacer lo otro, pero les conviene el midazolam si lo tienen disponible. Sí, está bien. Después, ¿siempre hay que hacer carga de fenitoína? Si el paciente Y, llega posictal, ¿usamos sí, igual la benzo y la fenitoína? no, depende, a ver, si el paciente llega a porque acá esto siempre hay Sí, una cosa es una convulsión simple, que dura menos de 1 minuto, y otra cosa es un estatus epiléptico. La charla esta básicamente es de estatus epiléptico. En el estatus epiléptico, con 5 minutos de duración, siempre hacen benzodiazepina y fenitoína. ¿Sí? La carga se hace para impregnar al paciente para que tenga efecto más rápido. ¿Sí? Eso es estatus epiléptico. Convulsión simple, en general no se hace nada. Ni la benzodiazepina, ni la droga antiepiléptica. Ahí lo que van a tener que empezar a buscar es, primero, si llegan posictal, por ejemplo, búsquenle la causa, por qué la hizo,
indague. Muchas veces son pacientes que ya venían con tratamiento, son epilépticos previos y quizá por algún tipo de intercurrencia o por lo que fuese, no tienen la concentración adecuada plasmática del fármaco y bueno, no está respondiendo y por eso hizo la convulsión, pero una cosa, repito, es una convulsión simple, donde muchas veces no tienen que hacer nada más que buscar la causa, y otra cosa es una convulsión que recurre, ¿sí? Y que se manifiesta durante más de 5 minutos. Bien. Acá. En la espera, porque se me fue más abajo. Bueno, dosis de midazolam en el prehospitalario, ya ahí la dijimos. 10 miligramos. 10 2 miligramos. tercios son la ampolla tiene 3 centímetros, son 2 centímetros de la ampolla. Había leído que hay que continuar con fenitoína hasta 6 meses luego de la crisis. ¿Es así? Eso va a depender de un millón de cosas. Tal cual. De la causa, primero, ¿sí? Y otra ya después, eso ya es evaluación y resorte del neurólogo, según la causa que tiene el paciente, qué tipo de tratamiento va a usar, durante cuánto tiempo. Eso ya para una guardia ni para terapia intensiva, digamos, lo vamos a manejar nosotros. Eso más que nada lo va a manejar el neurólogo. Y el tiempo va a depender de un montón de cosas. Bien. En la espera del inicio de acción tanto de las benzo como de los anticonvulsivos, si el paciente desatura y no se lo puede intubar, ¿lo oxigenás con mascarilla bambú? Sí, hay que asegurarle primero la oxigenación y la vía aérea. Si el paciente empieza a desaturar mucho, se empieza a inestabilizar, ¿sí? Primero, obviamente lo vamos a oxigenar con mascarilla, con ambú, y si es necesario, la intubación. Ustedes que preguntan si no se puede intubar. Claro, porque después pregunta, oprima la intubación. No, inicialmente hay que intentar, primero, porque si a lo mejor el paciente responde, ¿sí? No es necesario intubarlo. La intubación es cuando ya, sí o sí, cuando es refractario. ¿Sí? La intubación es para el refractario donde hay que usar esos fármacos puntualmente que yo les mencioné que son anestésicos. Después, previo a eso, y va a depender del paciente. La gran mayoría no se intuba, ¿sí? Pero si ya pasa que no responde a esos fármacos, ahí sí hay que asegurar con una intubación la vía aérea. Bien. ¿Podés repetir cómo se pasa la fenitoína? Las fenitoínas son 20, de 15 a 20 miligramos kilo, ¿sí? Entonces eso ustedes lo calculan por el peso. Así como para hacer fáciles las cuentas, si pesa 75 kilos son 1.500 miligramos. La ampolla es de 150. Por ende son 10 ampollas que le tiene que pasar al paciente. 10 ampollas de 150 miligramos. La velocidad de infusión son 50 miligramos minuto. Por ende, esa carga debería pasar en 30 minutos. ¿Sí? Así se hace la cuenta. Tal cual, sí, nosotros, sí, la guardia es peso medio. Es más o menos, son siempre entre 10 y 12 ampollas en media hora. Tal cual, Así como lo más práctico, digamos. Yo le digo la teoría, pero bueno, después. Sí, Y sí. siempre hay que controlarle la presión y tener en cuenta el riesgo de arritmias, por eso tiene que tener un mínimo monitoreo para controlarlos. Bien. En pacientes epilépticos previos, ¿cuándo es indicación de dejar o no internado al paciente o mandar con control ambulatorio? ¿Y cuándo es necesario estudiarlo o no al paciente? Vuelvo, adulto, sin causa conocida, se estudian todos. Todos tienen una causa subyacente, las convulsiones, ¿sí? No es lo mismo que un pediátrico o un paciente que ya se conocía previamente. En general, el que ya se conocía epiléptico y hace un estatus, tiene que quedar internado, ¿sí? Pero es el que hace una convulsión simple y hay que evaluar por qué hizo la convulsión simple. Si simplemente fue por una alteración en la concentración plasmática o porque había dejado los fármacos o por lo que fuese, se reinstaura, se ajusta el tratamiento y muchas veces se pueden ir de alta, obviamente no en 5 minutos, siempre con una evaluación, pero no es lo mismo. Vuelvo, refractario, no, perdón, estatus, se internan todos, y adulto que no se conocía previamente, hay que buscarle la causa porque siempre tiene una causa. Sí, tal cual. Tal cual. Pues, bueno, esto me parece que ya lo respondimos. En la emergencia, si no logramos una vía periférica, puedo utilizar diazepam o lora intramuscular.
Sí, se puede. Difícilmente en una guardia no tengan una vía periférica. En general, siempre hay algún enfermero que les puede poner una vía periférica. Sí, tal cual. O sea que en realidad yo, con la experiencia de guardia general que tengo, más que siempre yo lo que he derivado a terapia, que los hemos derivado con ustedes, el paciente obviamente que está en estatus, o el paciente que tiene una causa, un ACV hemorrágico, porque viene Claro, con convulsión y después, o sea, lo que ustedes tienen que saber, chicos, que muchas veces el paciente que hace la convulsión, cuando llega a la guardia, o está posictal o ya no la tiene, y si la repite o en su cara la hace 2 o 3 veces, obviamente ahí eso es también un poco el manejo. Casi siempre, cuando vos querés ponerle una vía o estás cargando el diazepam, el paciente ya terminó de convulsivar. O sea, no, a veces no te da ni el tiempo. sí, Cuando te obvio. das cuenta que hizo la convulsión, que le protegió la vía aérea, todo ya terminó de convulsivar. Y si no, después obviamente está todo lo que estuvimos charlando. Eh, Después me voy de tema, puso, a ver, paciente que no se conocía, para que no sé si me perdí, no, paciente que no se conocía previamente epiléptico, ¿se hace mínimamente un laboratorio en guardia? Esto Mm. lo que dijo ella, adulto, Chicos, convulsión, estudian todos. todo, Un adulto que hace convulsiones y que prueba, todo, a ver si lo dije 20 veces. todo, Un adulto que no tenía convulsiones antes y las todo. presenta, se estudian todos, todos, Pregunta de todos, examen todos. de práctica final, adulto, causa metabólica, tumor cerebral, ACV, todo, Yo lo tomografía, pregunto en todos los teórica, finales, esto de causas estructurales, metabólicas, tóxicas. todo, todo, todo. Y en la práctica se toma en clínica, en la práctica final, en el examen único, en la residencia, o sea, paciente que te entra con convulsión, estudian la causa. Salvo que ese tipo que te viene, que tomas carbamazepina hace 6 años y se la olvidó de tomar, después del Claro. resto, Y que porque hizo después una convulsión de 30 segundos, un minuto, y bueno, porque después tener el epiléptico también, que está recontra bien controlado, que nunca hizo una convulsión, y claro, que ¿y qué viene con una hace? convulsión, y lo tenés que estudiar, porque algo lo Lo está tenés que buscar exacerbando. también, exacto, Lo está exacto. observando. O sea, es un adulto que está controlado supuestamente y en este momento deja de estar controlado. O sea, el cuerpo te está diciendo, ese paciente no le puede decir, bueno, seguí con tu medicación y anda. No, porque si tomó bien la medicación, si no tiene ninguna interrecurrencia infecciosa, ese paciente se tiene que quedar internado porque el otro día le da un electroencéfalo a ver si no hay que hacer anotarlo. ¿Sí? O sea, siempre abordar al paciente desde lo clínico. O sea, porque el único que puedes mandar es a ese que se olvidó la pastilla. El único que puedes mandar. El Por eso, el que resto, ya se conocía, el que por algo o tiene no un la tomó, laboratorio que la concentración plasmática no es la adecuada y se etcétera. olvidó, y bueno, ese es el que se puede ir a la casa. Pero como dice Belén, inclusive si es un epiléptico previo que está bien controlado y de golpe se presenta con convulsiones, también hay que buscar que no haya otra cosa que lo esté gatillando, que no sea su epilepsia de base. Genial. Y esta pregunta que hace Mariano, es uno de los chicos, me gusta porque realmente es una pregunta que siempre sale en todas las clases. O sea, si pasa como dije yo, esto de que el paciente hace la convulsión, bueno, llegaste a darle la benzodiazepina, termina de hacer la convulsión, o sea, ¿cuándo le das la fenitoína para prevenir la otra? O sea, siempre está eso de los libros que En el estatus, siempre. en el Más de estatus, 5 minutos, bien, siempre. tal cual. O en Vale el la pena. riesgo de estatus, te hizo 2 convulsiones, o sea, Claro. de riesgo de estatus va la feni. Y sí, Ahora, si hizo una sola convulsión, estudialo, tranqui. Ahora te hace 2, ya está, va la y feni. sí. Porque ese paciente Porque tiene tenés que riesgo, prevenir la recurrencia. tenés que Exacto. prevenir la recurrencia. Vos tenés que tratar de que el paciente no entre. Es como el paciente que viene, que no está chocado y después se choca, tenés que prevenir el shock. Bueno, esto es lo mismo, tenés que prevenir que en realidad está llevado a terapia intensiva. Tampoco es con la terapia portátil. Por favor. Pero trata de estabilizar la membrana antes. Así que, a ver, quiero ver si tengo. Siguen ingresando gente, pero bueno, medio tarde. No sé si hay otra duda. Acá, gracias, muy buena clase, muy buena Bueno, clase. gracias a todos y a todas. Espero que se haya entendido. Sí, sí, a mí Porque esta yo clase. a veces me copo. No, Intenté no coparme con terapia, lo hice rápido la parte de no, terapia, es lo no, que a mí más me gusta. pero viste que convulsión es un tema que no es fácil, no es fácil, No. no es fácil. Bueno, igual de guardia tenés mucha más experiencia vos que yo en realidad. Sí, De sí, bueno, guardia sí. sí, pero en estatus, viste, que a veces los hemos llamado.
Así que, bueno, sí, muchas, muchas, muchas gracias. Y Gracias a ustedes. dale, Bueno, dale, nos vemos. beso. Chau, Chau, chau. chau.